9:43 de la mañana. Vamos ahora a la ciudad de Washington, donde está el doctor Ernesto Castañeda. Él es el director del Centro de Estudios Latinoamericanos y Latinos y director del Immigration Lab de la American University. Ernesto, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy. Muy buenos días, César, gracias. Ernesto, he leído con mucho interés un artículo tuyo con relación a la situación planteada en Nueva York con el alcalde Eric Adams. Leo, después de que se retiraran los cargos federales de corrupción en su contra, el alcalde ahora, en una suerte de quid pro quo, va a abrir la ciudad de Nueva York a la agenda de deportación masiva que lleva adelante el presidente Donald Trump. Pero ha sacado unas cuentas muy interesantes, tú, Ernesto, donde los inmigrantes en Nueva York dan mucho más de lo que reciben. ¿Cómo es esto, Ernesto? Por favor, ¿podrías comentarle a nuestra audiencia? Así es, César. Recordemos que en las noticias estaba la gente llegando pidiendo asilo en números importantes de, por ejemplo, Haití, Venezuela, hace un par de años. Y en un juego político, el gobernador de Texas, el entonces gobernador de Arizona y en algunos casos el gobernador de Florida, mandaban gente en autobuses a ciudades como Nueva York. Y esto creó mucho descontento en el público y muchas críticas de que los inmigrantes estaban abusando de la Mm. bondad de la gente, en este caso de Nueva York. E incluso este alcalde Adams decía que los inmigrantes que venían de Venezuela y de otros países eran criminales, que iban a causar problemas y que iban a destruir la ciudad. Entonces, ese era el contexto que él dio, que algunos votantes se creyeron y por eso votaron tal vez por el Partido Republicano, incluso en Nueva York en las anteriores elecciones. Ese es el discurso político de republicanos y algunos demócratas como Adams. ¿Cuál es la realidad? Lo que estamos viendo en los números es que, por ejemplo, en el 2023 se dieron 1.500 millones de dólares que se usaron para los albergues, los hoteles, la ayuda de alimentos y demás, que estaba siendo muy controversial. Este número aumentó a unos 3 y tanto mil millones de dólares en el 2024 y está agendado a casi 5 millones para este año fiscal, el 25. Pero lo que se presupuesta, lo que se gasta no ha sido lo mismo. En el 23 y en el 24 hubo una auditoría y se vieron muchos gastos exagerados, que por ejemplo se le pagaba a un guardia de seguridad más de $117 la hora, lo cual es mucho. Entonces ya ahí en los presupuestos para ayudar a los migrantes y la gente pidiendo asilo, hay índices de corrupción a compañías que Eric Adams eligió darle los contratos Mm. sin solicitudes públicas porque era una emergencia pública. Y bueno, el último momento exacto es que calculamos que los inmigrantes están dando más de 8.600 millones de contribución a la ciudad de Nueva York únicamente. Entonces, lo que gastó la ciudad para darles la bienvenida ha sido una buena inversión que los inmigrantes, si les permiten estar todavía en Nueva York, que podemos platicar de eso en un momento, va a ser un bono para la ciudad para que Ujú. siga creciendo económicamente y socialmente. Claro, Ernesto, esas cifras que tú das, muy importantes, muy positivas, halagadoras, no trascienden al grueso de la opinión pública que en este momento está contaminada fuertemente por un discurso antimigratorio. Y cuando hablamos de migratorio, tiene un color, tiene un fenotipo, tiene una fisonomía. Estamos hablando del migrante latinoamericano, en este caso el migrante latinoamericano caribeño venezolano. A ver, ¿hay alguna manera de contrarrestar este tipo de tendencias, más aún si vienen desde lo más alto del poder en Estados Unidos? Es difícil porque el público oye todo el tiempo estas mentiras de Donald Trump, pero es fácil contradecirlas con la verdad porque hay evidencia de que son eso, de que son mentiras. Entonces, lo primero es que no son una carga fiscal para el que paga impuestos en Nueva York, por ejemplo. También vemos que la gente que llegó a los asilos y todo tenía más acceso a abogados y a servicios, entonces les está yendo mejor que los inmigrantes que tenían familiares en Nueva Ujú, York que ujú. se podían quedar con ellos, que eran más invisibles, pero entonces tienen más dificultad para pedir asilo y demás. En cuanto a lo que decías de que el migrante que se está viendo como un blanco de ataques
tiene un cierto estereotipo. Está el caso de Julio Enrique Zambrano Pérez, un venezolano de tan solo 24 años, con una esposa venezolana, una hija y que tuvo un bebito en las últimas semanas. Fue a su cita de migración hace unos meses y tenía un tatuaje en la mano con su nombre y una corona y ya no dejaron salir a Julio. La esposa embarazada y la hija las dejaron regresar a su comunidad, pero mantuvieron detenido a Julio porque decían que era parte del tren de Aragua porque él nació en el estado de Aragua y porque tenía el tatuaje. Pero él tenía permiso de estar en Estados Unidos, estaba pidiendo asilo, tenía permiso de trabajo, estaba contribuyendo a la economía local y le habló a la familia el sábado pasado, el 15 de marzo en la mañana, diciéndole que iban a poner en un vuelo de deportación de regreso a Venezuela. Y desde ahí la familia no ha tenido noticias de él y fue desaparecido por el Estado. Justo ahorita antes de hablar contigo esta mañana, ya salió por fin publicada la lista de la gente que deportaron a la prisión de alta seguridad para supuestos terroristas y aparece ahí el nombre de Julio Ay, Zambrano Pérez, que no es criminal, no es parte de la mala salvatrucha, trabajaba, pagaba impuestos y ahora lo llama el gobierno estadounidense terrorista y está en El Salvador sin ningún derecho, sin ningún proceso, sin haber sido considerado culpable. Tenía su cita segunda de migración el 26 de marzo, la próxima semana, y no va a poder estar ahí porque el gobierno ya lo deportó. Entonces, estas mentiras tienen consecuencias reales para gente, en este caso como Julio. qué terrible, qué terrible. Y todo por el tatuaje, por lo visto, ¿no? ¿O influyó el Así tatuaje? es, que se puso cuando tenía 15 años, muy joven, sin pensarlo. Y si se quita la camisa el señor Peter Hegseth, el secretario de Defensa. Dios. Ernesto, muchas gracias por compartir con nosotros en la mañana de hoy. Gracias, César. Buen día. El doctor Ernesto Castañeda de la Universidad de la American University en Washington. Ya regresamos.